Bienvenidos a este espacio donde afloran las pasiones, donde hablamos de todo y de nada, y conocemos el lado oscuro de quienes admiramos, de quienes nos intrigan, de quienes nos inspiran. Soy Ángel Dehesa y te invito a conocer La Pasión Según. ¿Cómo están mis queridos amigos de La Pasión Según? Ya la segunda emisión de este podcast. No te digo buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque quién sabe a qué hora estés oyendo esto. Les pido, si me están viendo, ya sea en YouTube o en alguna de las múltiples redes sociales en donde se transmite este programa, pues que le pongan like, que se suscriban, pues ayúdenle a uno a juntar validación con los algoritmos para que esto camine. ¿Cómo están? Soy Ángel Dehesa, sigo siéndolo después de una semana y está conmigo. Es que ahora sí me puedo decir un hombre que no necesita presentación. Mi querido, mi amigo, mi abuela. Cálmate. Y pues mi cuate, cómplices hemos sido incluso en proyectos. Sí. Sabo Romo, ¿cómo estás? Ángel Dehesa, siempre es un placer platicar contigo y más cuando tenemos a millones escuchando las barbaridades que de nuestras bocas emanan. Exacto, las barbaridades y vulgaridades que suelen ser. Hombre, oye, lo que sí se hace rato que decías, no vamos a decir buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, no, pero pues buenas las tengan, pues se aplican, exacto. ¿no? Así para la hora que sea. Y Dios se las conserve, como se dice por ahí. Oye, pues bueno, ya son no sé cuántas entrevistas y cuántas veces has parado. Pues ya son muchos años. Desde luego son muchos años, Ángel querido. Y a mí me gustaría, más allá de los temas que siempre se tocan, platicar. Bueno, pues tú y yo tenemos, yo pues iba a decir gracias a Dios, pero también gracias a nuestra voluntad de querernos y de ser amigos, pues ya, ¿cuánto? ¿20 años de conocernos? Yo creo que un poco más. Sí. Unos 22, 23 años. Que ya es un buen rato. Ya es un buen rato, pero además, yo me acuerdo que creo que la primera vez que nos vimos, creo que yo no te resulté Sí, me resultabas simpático. Bastante insoportable, tengo que decirlo, sobre todo porque tenía el antecedente, lo sigo teniendo, de tu padre, de don Germán, que no éramos amigos, pues éramos conocidos ahí como del rock and roll y del desmadre. Pero al final, las 2 o 3 veces que llegué a estar en sus programas, en La Almohada y en estas cosas que hacían el 11, cuando el 11 estaba bien chido, hay que decirlo, pues siempre hubo como muy buena química. Y entonces cuando apareces tú en la vida, digo, pues no puedo uno evitar las comparaciones. Si ves que somos re buenos para juzgar el libro por la portada. Sí. Y entonces, claro, yo vi la portada y dije, no, pues es que este libro está 2-3, ¿no? Y del 2-3 pasó al 2-2 y luego, bueno, terminamos siendo muy buenos amigos a partir de que hacer el programa de Horizonte, ¿cómo se llama? No, Frontera Nocturna. Frontera Nocturna, para el que te hice un tema que nunca pelaste, claro, gracias. En MBS. No, el tema fue para Frontera, fue para el no fue para el 40. Programa de radio, no. Ah, ok. No, en lo de radio que hacíamos Los Padrísimos y que tú nos bautizabas con diferentes nombres cada semana, que fue... Pues eso, solo eso tiene 20 años. 20 años, era cuando estabas... Cuando hacíamos La Noche es Joven. Después La Noche es Joven, sí, que fue un programa, pues, de poca vida, pero muy, muy pero muy activa, sí. Y muy divertida en el entonces naciente o renaciente Canal 40. Canal 40, exactamente. Ahí ya cuando TV Azteca lo había adquirido. Sí, lo grabábamos en el Ajusco, exactamente. Ajá, que además te decían, porque en ese entonces tenías como un cierto parecido al que ahora quiere ser presidente, a Salinas Pliego, entonces todos los empleados de TV Azteca le decían, sí. Señor, ya llegó el helicóptero. Sí, yo les decía algo que no les puedo repetir aquí, pero sí, pues sí, de eso ya han pasado muchos años, efectivamente, y siempre muy cordial, ¿sabes? Siempre como muy, muy animoso, muy con ganas de hacer que las cosas sucedan finalmente, porque creo que la principal consigna que tenemos es ejercer nuestro oficio de la mejor manera posible para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Así es. Y eso hemos tenido en común, entre muchas otras cosas, a lo largo de muchos años. Sí, yo siempre te agradeceré, porque yo cuando
pues como pasa en los medios, seguramente como tú ya venías de muchos más años en el rock and roll, Ay, cálmate, en los medios, muchos más. Se bueno, empeña en ruquearme todo el tiempo. Espérate. En los programas de radio y en los grandes medios siempre va a haber un momento donde alguien va a llegar y te va a decir, vamos a tener que prescindir de tu espacio. A veces porque el espacio está re feo, que no creo que fuera el caso, a veces porque no te conformas a lo que ellos quieren, o a veces porque ya decidieron hacerlo de gruperos y no, y chicas porque en nos minifalda. gusta hacer las cosas bien, en cooperación y nunca en sumisión. Y entonces cuando aparece este tema de la sumisión, hijo, creo que nosotros estamos programados sin chips, ni algoritmos, ni cosas digitales, estamos programados genitalmente, que no digitalmente, sí, pues para hacer y decir exactamente lo que nos da la gana. Y finalmente, si podemos respingar cuando algo no nos parece que sea correcto o pretendidamente nos haga voltear a tratar de atentar contra nuestros mandos naturales, pues vamos a brincar, y eso me queda muy claro. Y creo que no creo, afirmo categóricamente que en eso también hemos coincidido, no en una, en muchas ocasiones. Así es. Efectivamente. Y yo recuerdo que esa vez, pues como era la cancelación, se dio la cancelación del programa y entonces estabas tú, estaba Eliseo, había varias personas que pues recibían un sueldo de ahí. Yo me sentía muy mal y entonces yo dije, es que algo habré hecho mal. ¿Pagaban? ¿Sí pagaban? Sí, yo les pagaba. Mira, primera noticia que tengo de tal evento. Bueno, ahí sí yo. Vaya. Háblalo por allá. Vaya, no, yo sí. No, yo siempre pensé que era por amor al arte, así como el rock and roll mexicano de los 60 y 70, ¿no? No hay lana, pero pues ven y toca, ¿no? Y aquí te va a ver un montón de gente. No, además, ojalá recuperáramos esas versiones. ¿Te acuerdas que hiciste cosas de Herb Alpert y de ABBA y de Ray Conniff? Sí, hacíamos. ¿Te acuerdas que además pasó un fenómeno bien chistoso? Estaba como naciente este tema de las redes sociales, internet, y me acuerdo que los padrísimos, que era el numerito que yo hacía con Eliseo, que siempre nos bautizaban de diferente forma, y hacíamos honores a grandes canciones de grandes compositores de todas las épocas de la música. Y teníamos un club de fans de la tercera edad en Tampico, que eran puras ñoras como de la veladora perpetua, ¿sabes? Como de esta onda de los supermachos, que eran refans de las rolas que tocábamos, que eran versiones de canciones muy famosas de muchos artistas increíbles, desde ABBA y Ray Conniff hasta Sex Pistols y The Clash, ¿no? Pasábamos por todo. Pero como que les gustaba a las señoras, a las damas tan pequeñas, ¿no? Sí. Y entonces había un club de fans de señoras de la tercera edad que nos mandaban ramitos de flores, fotos de ramos de flores y cosas bien padre, ¿no? Se empezó a generar una comunidad muy amorosa, ¿no? A partir de todo el entorno del programa y desde luego a partir de la música, ¿no? Así es. Yo la que más me acuerdo de Taste of Honey de Herb Alpert. ¿Cómo no? Oye, pero a lo que quiero llegar es a que con el momento yo me sentía muy mal y entonces hasta me estaba yo dando de... ¿Por qué no pagaban? Porque nos cancelaron. Claro, y yo me flagelaba. Un patín en el behind y el primero que vino a decirme, no eres tonto, no eres burro, no eres idiota como te estás llamando, fue aquí el señor. Y eso para mí, a lo mejor ni te acuerdas, pero para mí siempre fue muy... Pues me lo valoré mucho y sí me enseñó pues también, pues que sí, que va a haber veces donde no se pueda, donde no salga, y que al final pues lo único que uno puede decir es yo le metí todo, yo le eché todas las ganas posibles, yo no dejé nada ahí. Totalmente, yo además soy testigo fiel de esa situación, de cómo era la preparación de todo, de tu formación literaria, de cómo te esforzabas por tener una escaleta y un buen guión y hablar de cosas interesantes o que por lo menos parecían de interés general. Sí. O sea, sí había una labor verdaderamente increíble. Ahora ya vengo y me siento al micrófono así. Totalmente. No me vale madre. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, hay un bagaje cultural importante, que eso vale mucho la pena. Sí, además siempre digo, o sea, viendo que somos tú y yo, decimos, ¿cuánto tenemos que llenar? ¿50 minutos, 2 días? ¿3 días? Podemos hacerlo sin ningún tema. Nada más tráiganos intravenoso alguna cosa para alguna sustancia con sal y vámonos, ¿no? Y vámonos. Oye, pero algo que sí ha sido muy importante, digo, vamos a platicar de tu familia, de tu padre, que hace un año se nos fue don Salvador. Hace un año el Mapacín. Un hombre, se fue a Calacas, ciertamente. No porque fuera tu padre, pero yo creo que un hombre excepcional en muchos sentidos, ¿no? Sí.
alguien que a pesar de ser como era, porque a pesar de sus hijos, no, pero además éramos una pesadilla los 4. A pesar de bueno, pues de haberse quedado además a criar 4 hijos, él solito, sí, muy joven, a ser un señor que uno lo ve y dice, era contador, siempre de corbata, siempre, siempre propio, tuvo la visión y la inteligencia de decir, si yo ahorita me pongo a decirles a todos estos que se vistan igual que yo, que se porten igual que yo, pues vamos a empezar a tener broncas. Entonces, como que con los límites necesarios, pero los dejó fluir y los dejó ser quienes son, ¿no? Sabes que con los años hablábamos mucho de esas cosas, pero como superficial no era que nos claváramos y las culpas y este y el otro, ¿no? O sea, desde luego esta situación de quedar huérfanos de madre, yo iba a cumplir 9 y el mayor tenía 11 y la menor acaba de cumplir 2. Es decir, una situación así, dramático, ¿no? Sí. Y entonces, pues el Mapacín, o sea, mi papá, pues siempre hizo una labor que, insisto, platicamos con los años y que no tenía que ver con la resignación, como decir, bueno, así me tocaron estos demonios y ya está. No, era esta cosa de dejar fluir, era esta cosa de sentarnos frente a la enciclopedia Barça o la Británica o cualquiera de las enciclopedias que estaban en la casa, a averiguar algún tema del que no teníamos suficiente información o de la que él no se sentía capacitado como para compartir. Y entonces a partir de eso, pues nos permite muy generosamente explayarnos. Y cada quien tenía una personalidad diferente y tenía gustos diferentes. Y entonces con 2 hermanos, los 2 machines de la familia daltónicos, o sea, esto no es de gratis, esto viene de toda la vida, ¿no? Y las combinaciones de colores y demás, pero con mis 2 hermanas que querían los idiomas y que querían viajar y que querían no sé qué y no sé cuál, y a mi hermana menor que le gustan los números, a Claudia. Y siempre en un ambiente insisto, no de resignación, como decir, bueno, pues así me tocaron mis criaturas, y pues qué voy a hacer con ello. No, era de encontrar las mejores herramientas para proveernos la mejor información, por lo menos para que no la cagáramos tan estrepitosamente, ¿no? Para que hubiera un poco como de mesura en ese territorio. Y por el otro lado, pues todos los amigos de nosotros, los amigos de Juancho, los amigos de Lula, los míos, que eran los que corrían de la casa porque los papás eran intransigentes y tal, y todos vivían en mi casa. Entonces teníamos un amigo de cada uno de nosotros viviendo en mi casa al mismo tiempo. O sea, ya no éramos 3 hijos, ya éramos 6 hijos, ¿no? Porque pues era 24/7 ahí el asunto. Y entonces te puedo hablar de una lista interminable de amigos que la mayoría de ellos afortunadamente siguen con vida el día de hoy, pero que siempre estuvieron como muy en esta vena de agradecimiento y de mucho cariño y respeto por el Mapacín, por mi papá, porque era de estos que le daban bola a todos, ¿no? Y entonces pues no le importaba si el papá de alguno de ellos era un señor violento, porque lo sabía, y era como decirle, uy, Mapacín, te acabas de meter en un tema porque va a venir el papá y te va a decir que tú por qué. Y a mi papá le daba lo mismo, él decía, a mí no me importa, yo no voy a dejar a Oscar, a Ángel, a cualquiera, no los voy a dejar en la calle. Sí. Y entonces, pues imagínate crecer en ese entorno de todo es de todos, de no hay bronca, pero tengan cuidado, de tener información sexual, información respecto a las drogas y a lo que existía en ese momento y a lo que se podía tener acceso que podía resultar dañino o perjudicial, que en mi caso pues no aplicó, ¿verdad? Pero lo dañino y lo perjudicial sí, ¿no? Pero no es que no dejáramos de hacerlo. Simple y sencillamente teníamos como pues teníamos esa posibilidad de recurrir siempre a él, nosotros y nuestros amigos, siempre, hasta el último día de la vida. Correcto. Y me acuerdo, sí, me acuerdo además, tenía además sus temas que donde llegara enfermera, mesera o lo que hubiera. No discriminaba a nadie, Salvador se enamoraba en cada movimiento así de 80 grados de su cabeza, se enamoraba. Sí. Y si se atarugaba, pues sí le andaba sujetando su behind, ¿verdad? Pues sí, era muy tremendo el Mapacín, pero sabes que siempre muy respetuoso. Sí. Yo no me acuerdo jamás que alguna fémina se volteara y le volara un cachetadón y le volara la peluca, ¿no? Jamás. Gracias. Jamás, pero sí era muy evidente que pues el Mapacín, bueno, hasta el último día de su vida, pues era un tipo
pues, con muchas ganas de vivir, ¿no? Feliz. Muy feliz. Muy feliz. Sí, muy feliz, la neta, sí, muy feliz. Y afortunadamente, miras, un buen día se levantó a orinar, regresó a su cama, y yo creo que en ese momento dijo, hasta aquí ya chale, sale, bye. Y así pasó. No fue un tema de una agonía espantosa en un hospital del servicio público. No pasó de esa forma, afortunadamente. Pasó tan bonito que fue como si se hubiera procurado una suerte como de eutanasia. Sí. Increíble. Increíble. No es que eso me haya volteado a ver, pero es un tema del que hablábamos toda la vida, la eutanasia y la posibilidad que uno pudiera decidir cuando quisiera irse por lo que fuera, ¿no? El caso es que al día de hoy tiene un año que se fue, el próximo 6 de noviembre habría cumplido 90, bueno, los va a cumplir de hecho, 94 años, y todos los que estuvimos cerca de él, lo único que tenemos son recuerdos increíbles. Sí. Esa es la realidad. Estoy incluido. Sí, yo digo, no sé qué tan cerca estuve, pero yo todas las veces que lo vi, muy cercano, amable, eres muy querido en casa. Amable, siempre se acordaba de quién era uno, etcétera. Sí. Oye, entonces, el tú crecer en ese ambiente, ¿cómo influyó después en todo tu pues, en quién eres hoy? No, pues imagínate que yo de pronto le decía, oye, Mapacín, ¿me regalas una batería? Y yo no sé qué hacía el Mapacín y me regalaba una batería cuando yo tenía 8 años de edad. Sí, porque cabe decir que no era como ahora que te cruzas y le metes al internet y llega una batería padrísima. No, era una batería de los Reyes del Ritmo, me acuerdo, que fue mi primera batería, con parches de cartón que cada 3x2 se rompían, y entonces los amigos de mi hermano Juan me inventaron unos parches de cartón como de tapa de caja de huevo y le ponían parches de cartón a mi batería y entonces todo el tiempo estaba funcional. Pero mi hermano, que desde niño tenía y sigue teniendo al día de hoy como docente de la UAC, la Autónoma de Querétaro, una pasión desmedida por la fotografía, pues salió la nueva Brownie Fiesta con el Magic Q, este cubo de que le dabas vuelta y te daba para 4 fotos con flash. Y entonces mi papá yo no sé qué hacía, pero nos complacía a todos. Y entonces no era una complacencia, ¿sabes? Como para... Nunca lo sentí así, como para pagar la culpa, si es que hubiera tenido alguna, que no la tenía, por la falta de la madre, ¿no? No, y entonces para que mis niños no estén... No, y cuando no había, y pues, aguantarse, ¿no? No pasaba nada, ¿no? Pero pues imagínate si eso no va a influir en lo que sigue, ¿no? Desde luego, pues yo un día me senté en sus piernas y le dije, oye, pa, ya... Me parece que la escuela no es para mí. Yo aprecio conocer de geografía y saber la historia y el y la Primera Guerra Mundial pero la neta, pues yo prefiero saber en qué nota está My Generation de The Who, ¿no? You Really Got Me de The Kings, haciendo totalmente a un lado esta parte académica de la escuela. Y mi papá no tuvo ningún tema con ello. Okay. Claro, me inscribo en la Escuela Nacional de Música y entonces ahí es donde descubro que en la música, pues sí hay unas que son iguales y otras más iguales que otras, ¿no? Cuando descubro a Chopin y a Bach y a todos estos músicos que le gustaban a mi papá, y Verdi, la ópera y demás, y descubro que no es esa la música que yo quiero hacer y se lo comunico, yo pensé que mínimo me iba a ir a un internado militar a Monterrey o a una cosa de esas, ¿no? Y no. No. Aquí estás. Y no, aquí estoy, y me regaló mi disco de The Who, y me regaló mi long play de los Monkees, y me regaló la música que yo quería, y me permitió oírla a todo volumen, a todas horas, y me permitió tocarla todo el tiempo. Y desde la primera vez que toqué con público, yo creo que tenía unos 13 años, y tocamos en una academia de tahitiano, con mi amigo Beto Rosas. Y estaba buenísimo porque pues tocábamos rolas progresivas italianas de Leorme, de Premiata Forneria Marconi, de Que la Vecchia Locanda, de estas bandas progres italianas que me encantaban y que le mostré y que le encantaban. Y entonces cuando ya estaba yo ahí muy sentadito cantándole, come ti encanto, le si alza di notte, y se moría
dicen, ay, mi gordo. Sí, sí. Claro, yo cantaba fonética, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero me aprendía las canciones. No, pero además me has platicado que cuando de repente pasaba algo y entonces decía, Salvador, ven para acá. Claro, yo entonces, cuando oía mi nombre completo es algo ya valió, y efectivamente llegaba y entonces le echaba, sí, Robe, cuando besé, y se ponían loco, y entonces ya no había regaño, ya no había tema porque me habían expulsado de la 7ª secundaria. ¿Sabes? Siempre una cosa como muy bien balanceada y con una inteligencia emocional de parte del Mapacín superior, una inteligencia superior, porque además, claro, viene la sabiduría esta campirana de mi abuela, que son los dichos, y entonces me decía, gordo, relájate, porque todos nos sentamos sobre nuestras propias nalgas, ¿no? Y yo ya eso decía de que, claro, pues sí, claro, los que tenemos, ¿verdad? Porque luego hay unos que dan muy escasos de behind, y entonces era esta sabiduría campirana con la cosa que ya aprendiste cuando llegaste a la Ciudad de México. Y entonces, ¿cómo se la transmites a tus hijos que están creciendo en otro entorno que no tiene que ver con árboles ni vacas, no, que es de concreto y que es lees otras cosas, te cuentan otros cuentos, ya no es Platero y yo, ya es Huckleberry Finn, ya sabes, ya situaciones como más, ¿por qué no decirlo? Como más punks, ¿no? Y entonces siempre hubo un balance bien padre con todo eso. Que me parece que generó a los 4 hermanos Romo López Guerrero. Pues mira, somos honrados, somos derechos, somos trabajadores, somos frontales. ¿Qué más? Nos gusta la lectura, nos gusta escuchar música de todo tipo, no estamos cerrados a un género, en ninguna de las ramas del arte, ni la literatura, ni la música, ni nada que se le parezca. Teníamos amigos trans que comían en la mesa de mi casa cuando teníamos 13, 15 años, y esa palabra no existía ni en el vocabulario nacional. Y mi papá preguntaba, para no tener, ¿sabes? Como el prejuicio de que Andy se va a hacer trans algún día porque estaba muy de moda. ¿Te acordarás de René Richards, de la primera tenista trans? Sí. Y el papá tenía mucha lana y lo iba a mandar a Holanda. Una historia fascinante en 1977, güey. O sea, hace 50 años. Claro. Y mi papá tenía tenía como el temple para eso, ¿sabes? No se espantaba y no decía, güey, no se les vaya a pegar, ¿no? Así como si fuera un pinche resfriado. Y sí. No, pues no es así, ¿no? Entonces era bien padre toda esa época de aprendizaje y sabiduría con el Mapacín, increíble. Como que siempre tenía además el buen sentido de, si no le entiendo, pregunto, como dices, veo la enciclopedia o averiguo, pero no me hago una... Que bueno, en mi casa a lo mejor no había sillas en el comedor porque ya nos la habíamos acabado, pero enciclopedias, la Barça, la Británica, la que me digas, y ahí estaban todas, y ahí las conservamos, ¿no? Ahí estaban todas formaditas. Pues sí. No, claro, había muchos conceptos que en esas enciclopedias de los 60, 70 pues no existían. No. Oye, también, no sé si eso venga también de ahí. Creo que tú en tu vida, sí, como dice Kenny Rogers en su canción, hay que saber cuándo quedarse y cuándo dejarlas, cuándo soltar. Sí has sido alguien que cuando ha habido que soltar en el momento que ha de hacerlo, a lo mejor si le duele a uno, a lo mejor si se frustra a uno. Duelos, claro. Pero sí te sabes ir. Sí. Lo has hecho pues desde siempre y de lugares y proyectos donde dirías, híjole, podría estar aquí siguiéndome haciéndome millonario, pero no sería feliz. Sí, pero no, yo insistiré siempre con eso, Angelito. Y lo hemos vivido juntos, incluso con aquello de Canal 40 y con otras cosas que nos han pasado en la Togetherness, que es el tema de hacer un gran equipo y no ser un gran cerebro, de trabajar o de generar o de hacer cosas en conexión y nunca en sumisión. Y entonces cuando algo no nos gusta, eso es muy de mi Mapacín, si no me gusta yo levanto la mano y digo, oye, creo que no está bien, o afirmo categóricamente que no está bien, o simple y llanamente pues me cagan, o sea, esto no es para mí. Y a mucha gente esta cosa de la sinceridad y de la frontalidad pues, le genera mucho ruido. Si no, pues pregúntale a cualquiera de mis últimos lugares comunes de los últimos años, como los Caifanes o como Rock en tu Idioma, en el que es muy cómodo salir y decir, no, Sabo está ahí porque quiere, ¿no? Digo, no es que yo quiera esto, qué bueno que pasó de esta forma porque me evitaron
algún sinsabor o algún duelo innecesario. Pero de los Caifanes me corrieron, de Rock en tu Idioma me hicieron a un lado, por las circunstancias, por lo que sea. Y yo no tengo ningún empacho en decirlo, ¿no? Entonces, claro, cuando lo digo, evidentemente a ellos no les gusta que yo lo diga con todas sus letras y palabras, y tan no les gusta que no hay me doy cuenta de que no muevo ninguna fibra, es decir, no hay un derecho de réplica o no hay una reciprocidad en cuanto a lo que yo estoy diciendo. No existe, y entonces eso me da todavía más que pensar, porque suelo de pronto alucinar que no solamente viene de estas dos entidades, hay otras más, ¿no? Y que hay un manto del mal que no quiere que las cosas sucedan, pero que me sacudo como cuando, ¿sabes? Como cuando sacudo la cabeza después de quitarme el champú y el rinse, ¿no? Sacudo y se va. Y entonces, pues yo lo que pretendo finalmente es continuar en lo que sigue. Y cuando descubro a los 60 años que sí hay sorpresas, porque te acordarás que hablábamos hace años y te decía, güey, ya qué me va a sorprender. Ya pasé por todos lados, ya toqué en todos lados, ya hice producción, ya no sé qué, ya el Grammy, ya el Gramo, todo, ¿no? ¿Qué me va a sorprender? Y sí hay sorpresas. Sí. Sigue habiendo sorpresas, y entonces el rock mariachi del Vive Latino de hace unos años, y luego como pues ya no me invitan a nada que tenga que ver con Vive Latino, que es rarísimo, pero bueno, existe. Y luego pues cómo hacemos el propio Rock en tu Idioma, y que de pronto pues de tener a la orquesta y viajar todos por todo el país, pues ya no tenemos orquesta, y de pronto ya no tenemos el nombre, y de pronto ya no tengo la banda, y de pronto, ¿qué pasó, no? Pero entonces voy al Teatro de la Ciudad a festejar el 80 cumpleaños de Briseño, con un proyecto increíble de Guillermo Briseño Jiménez, mi máster y mentor, con un coro gospel de 30 y con una cosa increíble. Y vengo regresando de Colombia de tocar algo en el parque, ¿no? En una cosa en la Plaza Bolívar, que es un lugar maravilloso de Bogotá, tocar para 30,000 personas. Pues muchas de estas canciones que me han llevado a darle la vuelta al mundo, pero ya sin las rémoras, ¿sabes? Estar ahí solito con músicos locales, con músicos mexicanos. Pues eso, compartiendo un lenguaje maravilloso que es la música, y de alguna manera refrendando y reafirmando que la música nos hace mejores personas, nos hace mejores oyentes de la temática en general, y que no tiene que ver el tema geográfico, y que no tiene que ver si aquí allá son parceros y aquí es güey, y en el otro son panas, y en Costa Rica son los maes. Exactamente lo mismo, hay un lenguaje común que es la música, y que siempre ha estado validado por grandes artistas a lo largo de la historia, ¿no? Desde Elvis o desde la orquesta de Glenn Miller hasta Dua Lipa y lo que pasa en la música el día de hoy. Entonces, pues eso, ¿no? Tener esa posibilidad con ese bagaje que nos dejó el Mapacín, pues, ¿qué te digo? Sí, pues pero además compartirlo, ¿no? Porque creo que lo que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de la vida, es que contradictoriamente, cuando uno piensa que para tener cosas hay que aferrarse a ellas, en cuanto más las compartes, más te llegan, ¿no? Totalmente. Y no sé si sea un tema de senectud o ya de chocheando.com y esa onda, pero por ejemplo, con los años he logrado atesorar una cantidad increíble de instrumentos. Y les he sacado tanto partido a todos que estoy en un punto en el que ya los estoy zafando. Y entonces me acuerdo, puta, este güey me dijo que te lo juro, ya estoy en ese tema de zafar, y como afortunadamente he logrado amasar una buena colección de instrumentos. Sí. Pues hay unos que tienen como destinatarios muy particulares, y que no es un tema de venderlos, afortunadamente, de venderlos o de rolarlos para hacer mi fideicomiso de la cuarta edad, ¿no? No, afortunadamente no tiene que ver con eso, tiene más que ver con el hecho de que es el momento de que esos instrumentos merecen ser disfrutados por alguien más.
Así es. Y entonces estoy en eso. Claro, no me urge, pero de pronto me hablan, oye, Sabo, ¿conservas aún? Sí. Y sí, sí, se fue. Y ya está. Y así de padre todo el asunto, ¿no? Porque como bien dices, no se trata como de estar, ves que soy medio compulsivo y guardo frasquitos, Medio. igual que colecciono guitarras, pero guardo las estampas de Pokémon y pues sí, pues uno tiene sus patologías ahí exóticas y pues ¿qué le vamos a hacer? Pero también retomando lo que comentabas hace un rato, es válido tomar un duelo, ¿sabes? Y estar de luto por algo, claro que es válido, y llorarle inclusive, ¿no? Sí. Pero dejarlo ir, porque al final, pues mira, cuando nos vayamos, yo creo que ni lo que traemos puesto, ¿no? No. Pero lo viajado y el rock and roll y lo y el vivido. no, bueno, pues eso claro que te lo llevas hasta el último momento de tu pensamiento, ¿no? Y eso está bien chido. Sí, creo que yo pasanditos los 50, tú pasanditos los 60, pero como que te estás dando cuenta de pronto, cierta parte tuya, junte libros, instrumentos, y de repente dices, bueno, ya ahora que se vayan y que alguien más los use y que alguien más los lea, y ya no necesita, independientemente de todo lo que ha cambiado además en cuestiones de que los espacios se han vuelto más chicos para vivir, de que ya llegaron ciertas tecnologías que te permitan a lo mejor los libros y las canciones más allá de las calidades sonoras y el objeto físico. Sí, que eso no es para mí, esa parte de la tecnología no es para mí. Yo sé, porque además, por ejemplo, me has contado, ¿no? Que los discos, a ti te gusta ver el arte de la portada y ver estás oyendo ver el arte y no estar barriendo y lavando el baño, que también se vale. Pero a mí me gusta ver el arte y ver quién grabó y quién produce y dónde está hecho y qué instrumentos y toda esa información para mí es valiosísima. Hasta qué le estaba pasando al compositor en ese momento. Exactamente, porque luego vienen muchas de esas historias. Oyes la rola y dices, vaya, no sé si se le estaba pasando fatal o se le estaba pasando rete bien, ¿no? En algún psicotrópico, yo qué sé. ¿Quién sabe? Oye, hablas de sorpresas, exacto, que dices, ya hice todo y de repente llega algo nuevo, que además, esa es otra de las grandes, de las grandes contradicciones o paradojas, ¿no? Que uno dice, hasta que aprendes a soltar y entonces llegan las cosas nuevas, porque si estás ahí aferrado, pues puede pasar, pues lo que estás haciendo ahora de Son Guerrerense, lo que estás haciendo de Los Vallarta, etcétera, pero si siguieras aferrado incluso a decir, y me hicieron, y me maltrataron, No, estaría yo totalmente dado al catre, ¿no? Para usar una expresión así bien setentera. No, aquí el tema es que a la hora que digo cosas como ya hice todo lo que quise, es exactamente eso. No es que haya yo trascendido la marca del récord Guinness de los 100 metros. No tiene que ver con eso, no es una competencia. Tiene que ver con que cada cosa que pasó por mi cabeza desde los 7, 8 años, que estaba yo ya consciente de que quería ser músico, ha pasado. Todo. No es que me haya pasado todo y que haya cumplido tus sueños y los tuyos y los de la niña de la tos. O sea, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que he cumplido todos los sueños así más profundos que se me han ocurrido en la vida o que me han pasado en la vida, pero además los que me están pasando el día de hoy. Entonces hablas del son guerrerense y hablas de los Vallarta y hablamos de los New Wavers y hablamos de un montón de música que sigo con ganas de hacer. ¿Sí lo conjugué bien? Sí. ¿O dije una barbaridad? Sí, sigo con ganas de hacer música, sigo con ganas de conmover, porque ese fue mi propósito número 1 en la vida, conmover a alguien, así como conmoví a mi papá con la rola italiana, pues conmover a más con la rola italiana y con todas las que he escrito y con todas de las que he sido copartícipe, en el entendido de que toda esta música de la era de los dinosaurios, de mi música de la era de los dinosaurios, siempre va a ser nueva para alguien. Y siempre a alguien le va a gustar descubrir, es que esta rola es pues una banda Police que tronó en 1985, ¿verdad? Sí. Esta rola Inamud, desde Glenn Miller, que murió en un accidente en 1957. Y así podemos seguir hurgándole
con un montón de música que si nuestros padres, nuestros abuelos y generaciones anteriores no hubiesen rescatado, no hubiesen preservado en el disco de 78, de 33 o de 45, no habríamos tenido acceso a eso. De hecho, me has compartido algunas joyas de esas de tu jefe. Sí. No, el soundtrack de Hair con Melba Moore cantando en un vinil de 12 pulgadas, que se ve que fue a todas las fiestas habidas y por haber en su época, ¿no? Pero que si no lo conserva tu jefe, pues tú no tendrías ni idea. Y luego si no me lo rolas, pues yo no tendré idea de esa apreciación mágica de la música que tenía tu jefe. Ese y el de los cuentos de Walt Disney. Por ejemplo, la caja está de selecciones del Reader's Digest, o como se diga, con los cuentos ahí narrados por unas voces increíbles además, ¿no? Sí. Entonces, insisto, si no procuramos eso, si no procuramos legarle a tus sobrinos, a tus hermanos, a los hijos de tus amigos, a tus entenados, si los tienen, sin la palabra del día, entenado, googleenla a ver qué cara pone. Y entonces, pues si no les heredas esto, ¿qué? Bonita, que está muy bonita, por cierto. Gracias. Dijo, pues sí, también, ¿no? Pero a ver quién va a ser de tu talla. Que la... Bueno, sí, siempre es posible encontrar a alguien de tu talla. Sí. Siempre, sí. Porque hasta la ropa estoy zafando, güey. Ves que, mi closet es como de María Félix. Sí. Y zapatos y tenis y todo impecable y todo de nada. También de pronto lo veo y digo, ¿no? Ya too much. Y entonces estoy empezando a rolar y ya me he vuelto en ese desprendido. Puta, me encanta. Es tuyo. Se acabó. Aunque me quede en corpiño, ¿no? O en lo que traiga abajo, que pues, a veces no traigo nada, ¿no? Pero sí es ya como de rolar básicamente, pues eso, para que alguien más lo disfrute y ya está, ¿no? Pues sí. Y como siempre que platicamos, uno tiene preparadas 30 preguntas, pero ya se nos está un poco acabando el tiempo. Y es que además nunca me haces la señal así de, güey. No, porque ¿para qué? No. Pues porque ¿para sí, qué? De pronto dices, güey, esto ya lo has dicho muchas veces, o esto ya, yo qué sé. No. Ahora mismo me podría estar diciendo, güey, cállate. Siempre es un gusto. Y además, bueno, tenemos por ahí pendiente un libro tenemos otro terminar. Varios pollos pendientes. Ahí. Entonces, pues qué bueno que viniste a rolarnos y a todos estos, pues que será conceptos, o porque tampoco quiero decir preceptos de vida, porque tampoco, ¿no? Como que uno viva como quiera. Trata de eso. Bueno, un día descubrí hace unos años que yo platicaba estas cosas en público y generaban, no sé si morbo o interés, pero generaban algo, y entonces empecé con una carrera como de cuenta historias, de storyteller que le llaman, que estuvo padrísima y que arrancó a nivel corporativo, así a nivel súper acá. Y que después dije, no, pues yo no me hallo aquí, porque bueno, llegaba a dar el de Banobras. No, y unas cosas increíbles. Porque estaba toda la banda fifí maravillosa, que ese no es concepto cuatrotero, el fifí viene desde que yo era niño, desde los 60. Pero bueno, o sea, la banda adinerada, vamos a llamarle. Y mi identificación era con los meseros, con los de la cocina, con los que estacionan el coche, con el que te atienden el elevador. Y entonces, no es que no me guste esta parte corporativa, me gusta mucho porque además hice unos amigos increíbles. Pero también decidí aterrizarlo. Y entonces llevar el storytelling a nivel cancha. Y entonces a platicar y con los amigos de Iván Barrera, que por cierto, si no han visto el documental, Nos fuimos a penales, muy recomendable, de mi maestro Iván Barrera. Pues a llevarlo a dar pláticas en reclusorios, en secundarias, en el centro social de la colonia, no con la intención de motivar a alguien a que un güey como yo pudo lograr todo lo que se le ha dado la gana, pero sí, porque al final yo venía contra todos los pronósticos. Así dice mi papá que casi las últimas palabras de mi mamá fueron, ay, te encargo al gordo porque sí creo que va a estar cabrón.
sin el cabrón, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, el gordo yo, Sí, ¿no? no, yo Ahí te Rosa encargo a este María. güey, porque este güey, quién sabe, yo tenía 9 años y ya pintaba, ¿sabes? Como para la delincuencia juvenil y esta onda, ¿no? Afortunadamente no llegó a ese punto, pero pues sí, obviamente en el proceso de aprender, de hacerme músico, de vivir la vida bien y bonito, pues sí, cometí muchas tonterías, bien divertidas, pero al final tonterías. Y entonces, pues mira, pasa y pasa el tiempo y descubres que al final todo eso pues no son más que experiencias de vida que no puedo recomendar bajo ninguna circunstancia, pero yo me la pasé muy bien. Y ya está, y entonces yo me quedo con mi experiencia, me quedo con lo que yo viví y con cómo he logrado canalizarlo para ser este ser humano maravilloso que soy el día de hoy. Pues sí, sí. No, pues para ser el güey que soy, mira, desinhibido y sin tema, y con ganas de seguir haciendo cosas y conmoviendo. Correcto. Pues y seguirán, entonces te pueden ver en dónde te pueden encontrar en redes y en. Hijo, yo soy malísimo en las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, cuando empezabas y hablas del algoritmo, el algoritmo, como le dicen algunos, me encanta. Pues sí, me da, no sé qué, me da grima durísimo, que grima, ya sacando el lenguaje de los 60 otra vez, pero sí me da grima durísimo que no estamos en manos de algo pensante, estamos en manos de un algoritmo que decide, y que no está mal, es una herramienta valiosísima, pero yo los conmino a todos a que escriban, a que lean, a que oigan toda la música que puedan, a que viajen todo lo que puedan, a que se coman todo lo que puedan, y a que se la pasen muy bien, y por ahí en el camino van a encontrar que todo, absolutamente todo tiene su recompensa. Es un placer estar siempre contigo, mi querido Ángel Dehesa. Como siempre, un gusto. Ahora no nos cuesta trabajo coincidir por los tiempos, pero qué gusto siempre verte. Ya sabes que aquí estamos. Love you, querido. Love you también. Siempre. Muchísimas gracias. Si nos están viendo, acuérdense, like, para que el algoritmo se mueva, like, suscríbanse, etcétera. Muchísimas gracias a Samantha Chavarría en la producción. Y nos vemos la próxima semana aquí en La Pasión Según o cuando lo esté oyendo. Saludos. Cámara. Por hoy, la plática ha terminado. Pero la pasión continúa siempre. Gracias por escucharnos. Soy Ángel Dehesa y te invito la semana que entra, donde tendremos nuevamente la oportunidad de conocer La Pasión Según.